Hoy, especiales al mundo, va a Las Vegas. Las Vegas, uno dice, wow, ¿no? Las Vegas con sus luces, con su atractivo. Y allí nos va a esperar Romina Cartellone. Romina tuvo una historia. Primero hoy dirige su consultora, su empresa, pero tiene una historia de vida que a mí me gusta siempre poder desarrollar, ¿no? Y obviamente, bueno, su consultoría, su formación de líderes, sus mentorías además en Latinoamérica, su expansión, para nosotros es un atractivo para este especial de hoy. Romina, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien, muy bien. Aquí emocionada por este encuentro, la verdad, y súper agradecida, ¿no? Bueno, qué lindo. La verdad que nosotros, yo te digo siempre que aprendemos mucho a mí me encanta poder generar estos encuentros, estos diálogos, porque el objetivo de nuestra radio como emisora tiene un eslogan y es escuchar cosas buenas. Y para escuchar cosas buenas uno tiene que abrir su mente al aprendizaje, al entender, al escuchar, ¿no? Y tu historia de vida. A mí me gusta escarbar, ir a la película atrás, lo hago con todas mis entrevistadas y entrevistados. Entonces voy a ir a una Romina más niña, ¿no? Esa Romina más niña que soñaba, que pensaba allí en tu Mendoza divina. Bueno, en mi Mendoza y en mi San Martín. San Martín es una ciudad que está a 50 kilómetros de la capital, Ujú. netamente vitivinícola. Claro, Así wow. es que crecí entre viñedos, ¿no? Mi casa paterna, mi casa familiar, está en un distrito que se llama Montecaseros, Ajá. y es un lugar súper, ¿no? Súper natural. Yo crecí ahí en el campo, Qué básicamente, ¿no? lindo. Con ese aroma a campo, ¿no? Tan Sí, especial, ¿no? a viñedo, ¿no? Con A la conexión viñedo, wow. ahí Sí, sí. con la Soy, soy un naturaleza. amante de los vinos, así que te cuento que todo esto que me dices me encanta. Buenísimo. Y bueno, y siempre con la vista en la cordillera, ¿no? Porque justamente mi casa paterna tiene una vista espectacular donde la cordillera ¿no? Parece una postal. Y bueno, y esa niña creció con toda esa naturaleza, con toda esa conexión, eh, y con una mamá muy presente, con una mamá educadora, y de quien, ¿no? Fui tomando mucho ese amor y esa vocación de servicio que tienen todos los maestros, todas las personas que aman la educación. Entonces, Claro, bueno, claro, en claro. ese espacio me crié, ¿no? Con mamá llevándonos a la escuela desde muy chiquitos. En aquel entonces no era como ahora, de pronto no había ese acceso, ¿no? A las guarderías como hay ahora y tal. Y yo teniendo 2 años, mi mamá me llevaba y me ponía al final del salón, y entonces, desde allí, ¿no? Desde allí la educación fue forjando mi manera de ver la vida, de ver el mundo. Así es que, bueno, esa era quien era yo y quien obviamente sigo siendo, ¿no? Por supuesto, porque además también, bueno, evidentemente esa niña empieza a crecer y justamente la educación empieza a ser parte de tu vida, empieza a ser parte ya de tu aprendizaje, ¿no? Porque empieza a ser parte clave en tu crecimiento, ¿no? Total, sí. Bueno, mi mamá tenía como un lema, ¿no? De que la educación era lo que nos iba a permitir salir, conocer el mundo. Si bien mamá no, digamos, no era una persona que tenía demasiado acceso a cosas materiales, o que Ujú. conociera de alguna manera el mundo, Claro, claro. ¿no? Siempre creo que ella fue una persona con gran visión, ¿no? Con gran visión de futuro, y ella estaba convencida de que la educación, el hecho de que fuéramos profesionales, yo tengo 3 hermanos varones también, nos iba a permitir, ¿no? Conocer a lo mejor eso que a ella le hacía ilusión conocer, y que después conoció por nosotros, porque como te contaba antes, bueno, yo después me casé, viví en Chile, uno de mis hermanos vivió en Italia, después se mudó a Barcelona, y ella conoció todos esos lugares, ¿no? A través de nosotros. Así que esa visión que ella tenía, de alguna manera se fue concretando con nosotros. Hay algo importantísimo, Romina Cartellone, hoy invitada en especiales al mundo de Las Vegas. Digo, Romina, para llegar a tu hoy, ¿no? Tuviste que, obviamente que, bueno, caminar, traspasar distintas etapas de tu vida y evidentemente tú hoy te encuentras
diríamos, en el eje, ¿no? Fundamental, que es el servir, que es el enseñar, que es el poder abrir, ¿no? Caminos a aquellos que tienen bueno, estar frente de organizaciones. Eh, ¿Cómo llegamos a esta Romina de hoy? Bueno, la verdad que fueron experiencias de muchísimo crecimiento, sobre todo porque la vida me fue presentando desafíos, ¿no? Yo Ujú. me casé muy, muy joven, después nos fuimos a vivir a Chile durante 6 años y eso forjó mucho mi carácter en términos de todas las idealizaciones que tienen los jóvenes, ¿no? Claro, claro, claro. En aquel entonces fui mamá muy joven también, pero siempre seguía estudiando, ¿no? En aquel entonces decidí dejar mi profesión costado por un momento porque bueno, en ese momento consideré que la prioridad eran mis pequeñas. Tengo cuatro mujeres, así es que fue una etapa de mi vida muy, muy bonita en términos de mi rol como mamá, ¿no? De mi ser mamá. Exacto. Y creo que ahí aprendí los primeros pasos del liderazgo, ¿no? A través de liderar una familia, del estar atenta a acompañar al papá de mis hijas en el desarrollo también de su profesión, eh, aprender que no todo lo que uno quiere, ¿no? Claro, sucede, exacto, a, claro, a claro. trabajar mucho la frustración. Bueno, después volvimos a Mendoza y de ahí apareció una nueva oportunidad para viajar aquí a Estados Unidos. Entonces fui transitando muchos espacios de crecimiento, producto de también muchos dolores, ¿no? Muchas pérdidas. La vida, claro, Exacto. claro, claro, la vida. Y, y después nada, fue una cuestión natural que se fue dando a través de la profesión. Yo después, obviamente, y como de alguna manera mi destino estaba un poco marcado por esto que te decía del rol de mi madre, como educadora también, ¿no? Fui aprendiendo muchas herramientas y en el medio de eso aparece el coaching en mi vida, que me dio muchas otras herramientas y tuve el valor necesario para dejar de depender, ¿no? De otros, que otros me dieran posibilidades o que se hicieran las cosas de alguna manera determinada y así fue como decidí emprender en un país que me dio esas posibilidades también, ¿no? Claro, claro, Porque claro, claro. hay un contexto que así lo permite y esto está bueno a veces cuando uno habla con otros emprendedores, ¿no? No es lo mismo a veces estar en un lugar que en otro. En este país es muy fácil emprender en términos de si uno toma los recaudos necesarios, como que el apoyo externo está bueno, ¿no? Es interesante, es importante y se puede, ¿no? Se puede ir avanzando. Mm. Importante esto, ¿no? Porque, a ver, ahí estamos en el punto clave, ¿no? El avance para poder llegar al hoy, ¿no? Tu consultora, tu trabajo, obviamente, está muy destinado a justamente a reconocer a los líderes, ¿no? Lo dijiste recién, ¿no? El liderazgo desde un lugar anhelado por muchos, porque todos quieren llegar a un lugar, a ese lugar destinado para pocos. Eh, ¿Cómo se detecta un líder hoy, en este tiempo muy importante, ¿no? Porque en realidad es algo que lo tienes en tu vida cotidiana, profesionalmente hablando, ¿no? ¿Cómo se detecta, cómo se puede descubrir, cómo se lo puede potenciar? Bueno, yo siempre he estado ahí en la encrucijada, ¿no? Si un líder nace o se hace, Ajá, ¿no? Y creo, correcto, claro. Bueno, un poco y creo leí, que sí, sí, claro, claro. viste que yo, o por lo menos yo, siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? Ajá, Digo, se nace líder, se hace líder, y creo que un poco es un poco de los dos, ¿no? Tiene ujú, como ingredientes porque, no sé, yo te lo llevo al campo educativo, ¿no? Vos ves, trabajás con chicos en un salón de clase y vos sabés que hay ciertos niños que tienen un liderazgo natural, ¿no? Que exacto, tienen claro. como ese espacio de empatía y es el popular, ¿no? Al que siguen todos, y eso lo traemos, ¿no? eh, cierto carisma, cierta manera de comunicar, cierta manera de escuchar también, ¿no? Que tiene Ujú, mucho que ver con este programa que vos traes. Y creo que la manera de identificar es esto, ¿no? Si sabe crear esa sinergia, si sabe conectar, si sabe comunicar. El aprender a trabajar en equipos también es uno de los grandes desafíos de los líderes, el entender que el otro es
un legítimo otro y aprende de una manera diferente y trabaja de una manera diferente. Entonces, es de alguna manera ir adaptando ese liderazgo a los distintos desafíos que tenemos, ¿no? En las distintas organizaciones. Y Romina, saber que ahora no yo tengo todos, otra, ¿no? sí, yo tengo, perdón, ¿no? Dale. Quería meter esta reflexión, digo, ¿no? Ya detectado este líder, ¿no? Digamos, en una organización, como bien lo decías, tu descripción es perfecta, ¿no? Desde niño, en un equipo deportivo, siempre. Ahora, Sí. obviamente que el líder, y especialmente en este tiempo, requiere de muchas herramientas que tal vez no eran las mismas de hace muchos años atrás. Sí. Entonces, ahí, ¿cómo empieza tu trabajo? ¿Cómo empieza ese, ¿no? ese trabajo palmo a palmo para acompañar a este líder en su avance, ¿no? Creo que lo fundamental es tener la visión clara, ¿no? Saber hacia dónde vamos, ¿no? Tener esa visión de futuro clara. Eso creo que es lo primero que tiene que definir un líder. Ujú. Eh, yo lo llevo mucho a mi comienzo, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, esta es mi visión, esta es mi visión, estos van a ser los valores. Y en relación a eso, después, también que esa misión, visión, valores se integren a esto que querés constituir y lo que sigue es la formación, ¿no? La capacitación, constituirte como un profesional en esto, porque hay muchísimas habilidades y como vos lo trajiste, ¿no? No es lo mismo ser un líder hace 50 años que ser un líder hoy, ¿no? Han cambiado mucho las concepciones, hoy el mundo está súper abierto, entonces te toca trabajar con gente de diferentes culturas, lo Exacto, vemos claro, claro, claro. en Latinoamérica, ¿no? Todos hablamos el mismo idioma y sin embargo, a la hora de comunicar, a veces a mí me dicen, pero has perdido el acento, has perdido por ahí ¿no? No hablas con el vos, hablas con el tú, no marcas, ¿no? Como el imperativo, como hacemos los Exacto, argentinos. claro, claro. Y entonces lo que yo les digo es que trabajo con gente de Latinoamérica, entonces a veces si hay alguien que yo trato de voz y no está acostumbrado a escucharlo, o si le hablo en imperativo y lo entiende como una orden, ¿no? Entonces, son todas cosas que uno empieza a aprender Totalmente en de el acuerdo. Claro. contacto, ¿no? En el contacto. Entonces, creo que es eso, ¿no? Tener la visión clara, tener las herramientas para eso hay que formarse, pero te tenés que formar en base a lo que querés crear, porque si no es como que, ¿no? Somos como a veces te encontrás con gente que hace cursos de los otros cursos, y bueno, ¿y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Claro. Entonces, por eso tenés que tener clara cuál es la visión y hacia dónde vas específicamente, porque viste que hoy el campo se te abre para todos lados, entonces, y bueno, es por acá o por acá, pero me tengo que decidir hacia dónde quiero llegar. Es excelente lo que decís. Me pasa. Imagínate que al dirigir una misión internacional y al estar en contacto con tanta gente de tantas culturas, lo vivo de la misma manera. Yo ya estoy como instalado, se me ha mezclado el tú, se me ha mezclado, y a veces la gente parecería que uno lo dice, ¿no? Y es que ha salido. ¿Por qué? Porque la ductilidad comunicacional hace que uno tenga que readaptarse en su manera, en sus vocablos, en sus léxicos, y esto es fundamental. Eh, Me encanta dialogar contigo, Romina. Estaríamos, creo que necesitaríamos un Bueno, programa de cualquier. 4 horas. ¿Dónde iría la sensibilidad puesta en este líder de este tiempo, que tiene que llegar a ciertos objetivos, que está en la búsqueda? En realidad, ¿no? Nosotros buscamos una zanahoria cotidianamente. ¿Dónde estaría la sensibilidad puesta, ¿no? En estas herramientas? Creo que tiene que ver mucho con o donde yo pongo esa sensibilidad es en el ser, ¿no? ¿Será que soy ontológico y los coaches ontológicos nos enfocamos mucho en el ser? Y es en el poder, primero, conocerme a mí, ¿no? Y trabajar mucho en mí, eh, porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, como líder, si quiero transmitir tranquilidad a mi equipo, tengo que yo estar tranquilo, ¿no? Es decir, si quiero, no sé, mostrar un camino X, tengo que saber por dónde quiero ir y tengo que saber, ¿no? Claramente cuáles son esas habilidades previamente antes de mostrársela a ese equipo. Entonces, creo que lo esencial es conectar con uno y conectar con el otro de persona a persona, ¿sí? A veces uno se olvida de que los equipos están constituidos por personas Exacto, claro, ¿no? claro, Y claro. los climas que se generan.
cuando nos ponemos a pensar, compartimos mucho más tiempo con nuestros equipos de trabajo que con nuestra propia familia. Totalmente, claro que sí. Entonces, obviamente está muy bien enfocarse en los objetivos porque las organizaciones necesitan cumplir proyectos, que los proyectos salgan, generar dinero, y eso está muy bien, ¿no? ¿no? El enfoque que tienen todas las organizaciones, pero no nos tenemos que olvidar de la parte humana, ¿no? El de conectar con un otro, la empatía, eh, el entender que también al otro a veces le pasan cosas y si yo estoy disponible o no. Claro, Es un claro. desafío permanente, no es algo que sea sencillo porque implica mucho tiempo físico, real y mucha energía disponible. Entonces, para mí esa es la esencia, ¿no? Enfocarme en el ser. Excelente. Romina, primero un placer enorme Igual. dialogar contigo. ¿Sabes qué te quiero pedir? Que le dejes al oyente de RSC Radio Internacional en todo el mundo cómo seguirte, cómo ubicarte, cómo llegar a ti. Bueno, estoy en redes sociales, estoy en mi Instagram personal como Romina Cartelone, en el Instagram de la consultora que lo arrancamos hace poquito, que es Cartelone Consulting, en LinkedIn, obviamente, y también en la web carteloneconsulting.com. Ahí está toda la oferta, el equipo, cómo trabaja. Bueno, ahí pueden conectar un poquito más. Excelente. Dejaste muchas buenas sensaciones en este diálogo. Romina, te mando un enorme cariño desde Buenos Aires, allí a Las Vegas. Gracias, cariño, para todos por ahí. Gracias. Nuestra invitada, Romina Cartellone, en Especiales al Mundo.